Hay historias que de verdad merecen ser contadas, y la de San Félix de Nola es, sin duda, una de ellas. Cada 14 de enero recordamos a este hombre. ¿Y por qué? Porque hizo algo que hoy nos parece casi impensable. Eligió la pobreza pudiendo ser rico, prefirió el servicio al poder, y sobre todo se aferró a su fe cuando el miedo lo dominaba todo. Venga, vamos a conocer su increíble vida. Fijaos qué frase tan potente del martirologio romano para describirle. Vivió en la pobreza hasta una venerable ancianidad como invicto confesor de la fe. ¡Uf! Es que en estas pocas palabras está todo. Se resume un viaje alucinante de sacrificio y de convicción. Y es ese viaje el que vamos a empezar a recorrer juntos ahora mismo. A ver, para entender bien a Félix tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al siglo III, a la ciudad de Nola, muy cerquita de lo que hoy es Nápoles. Imaginaos la escena. Félix nace en una familia noble, de origen sirio, o sea, con todo a su favor. Privilegios, riquezas, lo tenía todo. Pero, y aquí viene lo interesante, su destino no iba a ir por ahí, para nada. Iba a dar un giro de 180 grados. Y esto no fue cosa del azar, ¿eh? Cada paso que dio fue una decisión meditada, muy consciente. Fijaos, lo primero que hace cuando muere su padre es renunciar a toda su herencia. Y no solo eso, la reparte entre la gente que no tenía nada. A partir de ahí, se entrega por completo a la vida religiosa. Se ordena sacerdote. Y ojo, se convierte en el asistente principal, la mano derecha del obispo San Máximo, una figura clave para él. Y justo ahí, cuando estaba totalmente volcado en su comunidad, es cuando todo se tuerce. La vida de Félix va a dar un giro, pero un giro de los dramáticos. Nos adentramos en una de las épocas más terribles para los cristianos en el Imperio Romano. Un tiempo en el que decir «soy cristiano» te podía costar literalmente la vida. Llega la persecución del emperador Decio. El pánico es total. El obispo Máximo, su mentor, huye a las montañas. ¿Y qué hace Félix? Se queda. Con todo lo que estaba cayendo, él decide quedarse para proteger a su gente. Sabía perfectamente a lo que se exponía. Y claro, el precio de esa valentía fue altísimo. Lo capturaron, lo encarcelaron y lo torturaron de una forma terrible, en un calabozo con el suelo cubierto de cristales rotos. Pero entonces pasa algo increíble. Algo que roza lo milagroso. La tradición cuenta que en mitad de esa oscuridad se le apareció un ángel. Así, de repente, le liberó de las cadenas y le dio una misión muy clara: encontrar y ayudar al obispo Máximo, que estaba solo y enfermo, escondido en las montañas. Y atención a esta otra historia, que es probablemente la más famosa de San Félix. Huyendo de los soldados, se mete en un hueco, en una grieta. Y en ese preciso instante, una araña empieza a tejer una telaraña en la entrada, pero una telaraña súper densa. Cuando llegan los soldados, ven la telaraña intacta y piensan, va, por aquí no ha entrado nadie, y pasan de largo. Una simple telaraña les salvó la vida. Parecía que lo peor ya había pasado. Pero qué va, la tranquilidad duró poco. Años más tarde, con otro emperador, Valeriano, la historia se repite. Vuelve la persecución, vuelve el miedo. La amenaza para Félix y para toda su comunidad era, de nuevo, el pan de cada día. O sea, que su prueba de fe no fue cosa de un día, fue una constante en su vida. Bueno, por fin esa tormenta pasa. Y con el tiempo, el obispo Máximo fallece. Y aquí, justo aquí, llega el momento clave, el punto de inflexión en la vida de Félix. Se le va a presentar una elección que lo definirá para siempre. Una decisión nada menos que entre el honor y la humildad. La cosa estaba clara. Tenía dos caminos delante. Por un lado, la gente lo quería, lo aclamaba. Le ofrecieron ser el nuevo obispo de Nola, o sea, prestigio, autoridad, poder. Y por otro lado, estaba el camino que él sentía en su corazón, seguir siendo un simple sacerdote, uno más. Vivir en la pobreza, trabajar en el campo. Pues su decisión fue rotunda. Dijo que no. Pero es que no solo rechazó ser obispo. Lo increíble es que él mismo propuso a otro sacerdote, un tal Quinto. ¿Y sabéis cuál fue su argumento? Que Quinto era un poquito más mayor que él. Increíble. Es un gesto de una humildad tan profunda que te dejas sin palabras. Ahí se ve de qué pasta estaba hecho. Entonces, ¿qué fue de él? ¿Cómo vive el resto de su vida este hombre que pudo tenerlo todo y eligió no tener nada? Pues, literalmente, pasó del palacio a la granja. Y fue precisamente ahí, en esa vida sencilla, donde construyó su auténtico legado. Sus últimos años los pasó así, como un campesino más, cultivando un trocito de tierra. Y lo más bonito es que, incluso siendo pobre, siempre encontraba algo para dar. Lo poco que sacaba de la tierra lo compartía. Finalmente, murió de forma natural, en paz. Y claro, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Por eso, hoy es el patrón de los agricultores. Y la gente le reza también, curiosamente, para encontrar animales perdidos. Vale, hasta aquí la historia.
Pero la vida de San Félix no es solo una anécdota de hace siglos, es una historia que, si la escuchamos bien, nos habla. Y mucho. Nos habla hoy, en nuestro mundo. Así que vamos a pararnos un momento a pensar. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Es que es una buena pregunta, ¿eh? Pensemos en nuestro día a día. Un mundo obsesionado con el éxito, con salir en la foto, con tener poder, con acumular. ¿Qué nos puede decir un sacerdote que, pudiendo tener todo eso, eligió justo lo contrario, el anonimato y la pobreza? Pues yo creo que la primera lección es potentísima. Y es que la verdadera grandeza, el valor de una persona, no está en su cargo, en su título o en su cuenta bancaria. Está en su capacidad de servir a los demás, sin esperar aplausos, sin buscar reconocimiento. La grandeza de verdad está en el gesto pequeño, en el servicio humilde y silencioso de cada día. La segunda lección es clara. La fe como refugio. Pensadlo. En la cárcel, huyendo, amenazado de muerte, Félix se agarró a su fe y eso le dio una fuerza increíble. Su historia nos recuerda que, cuando las cosas se ponen feas de verdad, la fe puede ser ese lugar seguro, esa telaraña milagrosa que nos protege cuando sentimos que ya no hay salida. Y por último, algo que choca frontalmente con nuestro estilo de vida, el valor de la sencillez, su decisión de vivir con lo mínimo y encima compartirlo hoy en día es totalmente revolucionaria. Nos obliga a preguntarnos, ¿de verdad necesitamos todo lo que creemos necesitar para ser felices? Quizás, solo quizás, la alegría está más en dar que en tener. Y me gustaría terminar con esta pregunta, para que nos la llevemos puesta. La fuerza de Félix, está claro, no venía de su dinero ni de su posición social. Venía de su fe, de su humildad y de su entrega a los demás. Así que la gran pregunta que nos deja es, ¿dónde podemos encontrar nosotros, cada uno en nuestra vida, un poquito de esa fortaleza? Ahí lo dejo. Gracias por habernos acompañado.